Hola chicos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Aquí la clase explicativa de lo que enviamos la semana pasada. Recordamos que la semana pasada teníamos un día de desventaja porque el día lunes, como fue el famoso apagón en forma mundial del WhatsApp, entonces no pudimos hacer un trabajo completo. Pero en esta semana, aquí lo traemos en esta grabación, la clase que falta para concluir la tarea número 14. Seguimos con las operaciones con vectores. Así que pilas, vamos ahora a trabajar con restas de vectores. Acompáñame. La resta de vectores es un caso particular de la suma de vectores. Se define como la suma de un vector con el negativo. Tenemos que tener presente esta parte. Repito, la resta de vectores es un caso particular de la suma de vectores. Se define como la suma de un vector con el negativo de otro y se puede convertir en una suma de vectores. Imagínate eso, que en esta operación de una resta de vectores, esta resta se puede convertir en una suma. ¿De qué manera? Mira, de esa forma. De esa forma se puede convertir en una suma de vectores. Mira, vector A menos vector B, ¿a qué es igual? Al vector A más, entre paréntesis, menos B. Menos B. Como su definición lo dice. ¿Qué dice? Se define como la suma de un vector con el negativo del otro. Aquí está. Tenemos que tomar en cuenta esta definición. En consecuencia, todos los métodos de la suma vectorial son aplicables a la diferencia vectorial. La resta de vectores no es conmutativa, chicos, no es como la suma. Sabemos que hay operaciones inversas, la suma es inversa a la resta, la multiplicación es inversa a la división, ¿no? Pero la suma es conmutativa, porque si tú tienes 5 más 3 es igual a 8, como 3 más 5 es igual a 8. Pero en la resta no, si tú tienes 8 menos 5 es igual a 3, pero no es lo mismo cuando invertimos. El 5 menos 8 no es igual a 3, es igual a eso, menos 3. Y 3 no es igual a menos 3. Uno es cantidad positiva, el otro es cantidad negativa. Allí tenemos el vector A menos B no es igual al vector B menos A. Todo vector negativo es aquel que su dirección es simplemente, chicos, un giro de 180 grados con su vector original. Por ejemplo, si aquí tengo un vector A, ¿cuál sería menos A? En sentido contrario. O sea, un giro de 180 grados. Ya te imaginas en dónde va a estar la flecha, ¿no es cierto? Allí tenemos. Ahí tenemos el menos A. Con esta introducción vamos a unos ejercicios. Vamos a hacer este ejemplo. Dado dos vectores, vector A y vector B, calcule A menos B, vector A menos vector B. Aquí voy a escribirte un vector A y un vector B, como tú observas allí. Primero, dibujamos el vector A. Vamos a dibujar el vector A. Así como está allí, mire.
¿ya? Vector A. El siguiente paso es que en líneas cortadas, voy a dibujar el vector B. Mira, vector B. Lo siguiente, se procede a dibujar el vector menos B en sentido contrario a 180 grados de su propio vector B. Lo que te expliqué en las definiciones, si este es un vector positivo, si lo quiero hacer negativo, simplemente le doy un giro de 180 grados en sentido contrario y ya hemos obtenido el vector negativo, porque aquí me dice la operación A menos B, no me está diciendo A más B, menos B. ¿Para qué entonces dibujé B positivo? Solamente para guiarme. Si aquí dibujo el vector B positivo, entonces el negativo sería en sentido contrario, allí. Entonces ya tengo A menos B, mira, A menos el vector B. Y dibujamos el vector suma, el vector resultante entre el vector A menos el vector B. Entonces voy a cerrar el sistema, pero primero dibujo el vector resultante entre estos dos vectores. Ahí tengo el vector resultante y cierro el sistema. Y si tú deseas con un lápiz borrar este vector negativo, bien haces, ¿no? Y si no, déjalo nomás allí. Continuamos. Te voy a recordar que para hallar la magnitud de un vector resultante negativo, vamos a usar esta fórmula de la ley del coseno, porque tú ya conoces esta de aquí cuando hemos visto suma de vectores. Acuérdate bien de esto. Mira que todo esto debes pasar a tu cuaderno, hacer una captura de pantalla y pasar a tu cuaderno. Continuamos. La operación de resta de dos o más vectores da como resultado otro vector. Claro, ¿no? Si voy a restar vector A menos vector B, me da un resultado A menos B. Para realizar la resta de vectores, existen distintos métodos, ya sea de manera algebraica, llamada también analítica, y la forma gráfica. O sea, hay dos métodos, el método analítico o algebraico y la gráfica. Escucha bien lo que te voy a decir. La tarea 14 te la voy a dictar. ¿Escuchaste bien? ¿Por qué he tomado esa decisión? Todos los videos lo vean desde el inicio hasta el final para que aprendan. Aprendan. Ya vamos a presenciar y ahora prácticamente ya todos vacunados. Volvemos como éramos antes. Bueno, con la diferencia que vamos a estar igual con mascarilla y usando todas las medidas de aseo posible. Pero ya no va a haber tanta contemplación como este año, como el año que pasó y el anteaño pasado, ¿no? Entonces ahí vamos a evaluarte ya. Entonces para eso debes ver, observar todos los videos de física, de matemática y de cada profesor que te ha enviado. Ahora, vamos con el método algebraico o analítico. Ejemplos. Aquí tengo dos vectores. Vector U es igual al par ordenado menos 2, 5. Y el vector V, o sea, la V pequeña, que antiguamente era la V pequeña, pero es la V, es igual al par ordenado 3, menos 1 o 3 menos 1. Operar, o hay que hacer la operación vector U menos el vector V. Entonces, escúchame bien, otra vez te digo, escúchame bien. Así te voy a dictar yo la tarea. Repito el ejemplo.
Escucha bien, observa bien, porque así te voy a dictar la tarea. Claro, con otros tipos de vectores, vector A, B, C, D, otras letras. Pero en este caso de aquí, ojo, vector U igual al par ordenado menos 2, 5. Y vector V igual al par ordenado 3 menos 1. Si escuchaste bien la pausa que hice, es la coma. ¿Entendido? Así te voy a dictar la tarea. No te la voy a escribir, te la voy a dictar. Y hay que hacer la operación vector U menos vector V. Ahí tenemos la parte algebraica, mira, aquí está. Y se convirtió en una suma. En la definición que leímos, que el segundo vector, el negativo, esto se convierte en suma, pero el segundo vector será siempre negativo. Mire. Este vector V era 3, ahora es menos 3. Y el elemento Y era menos 1, el original, y ahora es 1 positivo. ¿Sí viste que cambió? Cambió. El segundo vector, sus elementos de los pares ordenados cambiaron de signo. Repito, el segundo vector V, el par ordenado era 3 menos 1 y ahora es menos 3, 1. ¿Entendido? Y una vez que yo cambié el signo al segundo par ordenado, o sea, al segundo vector, todo esto se me convierte en una suma. Y vamos a sumar. Vamos a sumar, primero pongo el primer par ordenado, y ahora escribo el segundo y hago una suma, sería menos 2 y menos 3 en X me da menos 5. Y en Y, 5 positivo y 1 positivo me da 6. Allí tengo la suma de esos dos vectores. Método algebraico, método analítico. ¿Y esta suma qué sería? El vector suma o lo que llamamos vector resultante, que fue el par ordenado menos 5, 6. Ahora vamos con el mismo ejercicio, método gráfico. En la tarea 14 tú vas a hacer por los dos métodos, el algebraico analítico y el método gráfico. Recordando que el método gráfico lo podemos hacer por el método del paralelogramo, el método del triángulo, lo que ya nosotros vimos. El de polígono no, porque todavía no lo vemos. Vamos con el método del paralelogramo. Ahí tenemos, aquí tenemos método de paralelogramo, dibujo un plano cartesiano y voy a graficar, voy a dibujar el vector U, que es el par ordenado menos 2, 5. Ya todos ustedes saben dibujar un par ordenado en un plano cartesiano. Menos 2 en X, 5Y, más o menos puntitos por allí, allí donde ustedes observan, ¿no? Mira, menos 2X, 5Y. Y de ahí, 1 hacia el origen y me sale el vector U, menos 2, 5. Ahora voy a dibujar el otro vector. Ahora tomo el vector, el vector V, que es menos 3, 1. Aquí está, menos 3 y 1 positivo para acá arriba. Y allí queda el punto. Mira, justamente allí, 1 desde el origen y voy describiendo una recta y ya tengo el vector allí. Vector V o V pequeña. Ahora, pero el vector suma o el vector resultante, también lo grafico, menos 5, 6. Menos 5, aquí está. 6 positiva por acá, más o menos allí, ¿no? Allí, mira, menos 5, 6 aquí. ¿Ya? Hago el mismo procedimiento. Desde el origen trazo una recta que va a ser el vector suma o el vector resultante. Allí. Y lo único que hago es cerrar el sistema uniendo las flechas de cada uno de los vectores con el vector resultante. Allí tengo.
Ahora vamos con el método del triángulo. Vamos con el método del triángulo. Dibujo el vector, ya tengo aquí el vector U, ¿no? Allí tengo. Y recuerde que el método del triángulo también se llama cabeza y cola, porque va unido la cabeza de un vector con la cola del otro vector, diferente al método de paralelogramos, que todos nacen del mismo origen. En el método del triángulo, ¿en dónde iría el vector, el siguiente vector? Aquí, justamente en la cabeza o en la flecha del vector anterior, o acá, ¿no? Podemos poner también aquí, pero no origen con origen, sino cabeza y cola, o sea, flecha y origen. Allí, entonces, mira, vamos a poner acá el vector B y lo único que hago es que cerramos con el vector resultante y formamos el triángulo. Allí tenemos vector resultante o el vector A menos B, el que está aquí. Y eso es todo, chicos. Ahora sí viene la tarea número 14. Les voy a dictar. ¿Cómo les dicto? Por ejemplo, repito, vector U igual al par ordenado menos 2. Hago una pausa porque sabes que tienes que poner una coma. 5. Cuando yo diga par ordenado significa que tienes que abrir un paréntesis. Repito, vamos a ver acá. Vector V igual par ordenado. Escribes tu paréntesis. 3, una pausa. Menos 1, cierra paréntesis. ¿Entendido? Así te voy a dictar. Vamos a ver. Bueno, vamos con la tarea 14. Mira, yo estoy aquí ahora. Ya no tengo cámara en mi computador, ya se dañó. Ahora estamos con un teléfono celular en X y Y. Entonces tengo de aquí dos dimensiones. Entonces, pilas, te voy a dictar los ejercicios. Vamos con el primer ejercicio. O vamos a primero a dictar la orden. Tarea número 14, escribe, tarea número 14. Sean los siguientes vectores, coma, realiza las operaciones aplicando el método algebraico y el método gráfico. Ahí está la orden. Pon pausa para que tú vuelvas a escuchar la orden. Ahora sí vamos. 4 ejercicios. El primero, vector A igual al par ordenado. 2 menos 3. Vector B igual al par ordenado 3 menos 2. Vamos al ejercicio 2. Vector C igual al par ordenado 0 menos 3. Vector D igual al par ordenado 5, 0. Vamos al tercer ejercicio. Vector S igual al par ordenado menos 5 menos 4. Vector T igual al par ordenado menos 3, 5. Y el cuarto y el último ejercicio de esta tarea 14 es vector X igual al par ordenado menos 5, 0.
y vector Y igual al par ordenado 4, 6. Se acabó la tarea 14. Escucha, cuando yo te envíe la tarea 15, ese mismo día corre el tiempo para enviarla. No esperes 2 días, 3 días, 15 días, 20 días, porque mientras más te demores, menos puntos tendrás. Yo no te puedo calificar cualquier actividad que me envíes después de 2 días, 3 días, 15, 2 meses, 2 meses, 3 meses. El mismo puntaje con aquel que sí entregó el mismo día de la fecha que se estableció para esa tarea, porque eso es ofender al que sí trabaja. Solamente tú imagínate. Vamos a suponer que tú eres un alumno A, el otro el alumno B. El alumno A entregó cuando se dijo el 2 de agosto la tarea, porque se esforzó, se sacrificó y la envió. El otro, que la va a entregar en octubre, la misma tarea, no te la puedo calificar sobre 10, porque les voy a quitar las ganas y lo voy a desmotivar al que sí trabaja, porque el que trabaja dirá, entonces, ¿de qué sirve entregar puntual si el profesor no considera eso? Entonces yo también voy a entregar atrasado, porque igual califica sobre 10. ¿Entendiste? Por eso que no se puede calificar sobre 10. Ese es ofender al que sí trabaja y se sacrifica de verdad, porque todos tienen la misma posibilidad. No solamente porque tú tienes una necesidad, tú piensas que el otro no la tiene. Sí la tiene, pero cuando hace sus tareas, procura enviar el mismo día. Todos tenemos problemas, todos. No existe un ser humano vivo que no tenga dificultades. Así que tu dificultad no significa que me vas a enviar todo atrasado. Te equivocas si te voy a calificar sobre 10. Muy equivocado, porque yo siempre estoy en favor de los alumnos que sí se esfuerzan. De aquellos que no se esfuerzan, se les califica, pero sobre 10 jamás. ¿Entendido? Esfuérzate. Nos vemos. Chao. Apenas yo dicte la tarea 15, ese mismo día la envían, porque yo lo que hago en la lista es poner la fecha de esa tarea 15. Y como el correo no miente, tú me envías y ahí está la hora y la fecha. Una vez que te pasas un día, ya nunca vas a obtener un 10. Va bajando el puntaje. Incluyendo el punto del padre de familia, no te va a alcanzar porque ese es un punto del padre de familia que en todas las revisiones ya la tengo incluida. Bueno, con esas observaciones nos vemos hasta la próxima clase. Chao.